Hoy os vamos a mostrar nuestra primera autocaravana al más mínimo detalle. Empezamos por mostraros el pequeño maletero que tiene en la parte de atrás, donde guardamos herramientas, goma para el llenado de agua, cables para la toma de luz y otros elementos básicos para nuestras salidas. Disponemos de portabicis para poder conocer los sitios pedaleando. Cuando disponemos de toma de luz, aprovechamos para cargar nuestra batería externa que nos garantiza de luz a todo el habitáculo. Disponemos de un depósito de agua con una cavidad de 100 litros que nos garantiza de agua para ducharnos y fregar platos. En la superficie de nuestra autocaravana disponemos de baca para poder transportar cosas en nuestros viajes. Cuando estemos en campings y haga mucha calor, disponemos de un toldo completamente extensible que nos garantizará comidas y momentos de relax bajo una agradable sombrita. La autocaravana tiene detalles de sujeción para que el viento y la conducción mantenga intacto el mobiliario. La cocina está compuesta por 2 fuegos para cocinar y su correspondiente fregadero. Iluminación que se activa con el tacto y unos muebles que permitirán transportar menaje y alimentos en nuestras escapadas. La nevera, de tamaño estándar, nos permite mantener los alimentos en buen estado y disponemos de un mini congelador para disfrutar de unas latas bien fresquitas. La nevera tiene 3 formas de funcionar: desde la batería del vehículo, cuando estamos conectados a la luz y también funciona con gas GLP. A pesar de ser una autocaravana pequeña, tiene diferentes armarios para guardar cosas, algo que cualquier autocaravanista valora. Además, dispone de alarmado tanto para humo como para gases tóxicos. Le llamamos la Cookie porque cada rinconcito es único y mágico. El cuadro de mandos nos indica por un lado el nivel de agua de la autocaravana, también nos indica el nivel de aguas grises que se va almacenando de fregar y ducharnos, y el nivel de VC está inoperativo, ya que nuestro poti es transportable. El baño, completamente reformado, dispone de estantes, lavabo, cortina para ducharse y un poti transportable. La ducha extensible favorece el espacio y nos crea un baño super cookie. El salón, con cabida para 4 personas, se hace dormitorio en cuestión de segundos. Aprovechando espacios, debajo del salón hay cavidad para guardar cosas y ganar algo más de espacio.
Los innumerables detalles crean un clima agradable que hace que sientas el espacio como tu propia casa. En el mismo salón tenemos un indicador del nivel de batería. Es aconsejable que no baje de 12. Dispone de clavijas para USB y mechero. Dispone de una claraboya. Podemos confirmar que la autocaravana posee muchísima iluminación. Amplios armarios, donde además de ropa, hay hueco para el calentador de agua caliente y calefacción. Debajo del salón encontramos también el depósito de 100 litros de agua. Tenemos otra cama que para muchos puede ser claustrofóbica y para otros un lugar para refugiarse en la lectura y la tranquilidad. Dispone de luz y cargadores. En el vehículo pueden viajar tantas personas como asientos homologados disponga el vehículo. En nuestro caso, 3. Lo que más nos gusta es la buena distribución y armarios, que nos permiten tener todo recogido y ordenado. Las múltiples ventanas disponen de cortinas, mosquiteras y oscurecedores para poder dormir como reyes. Sus anteriores dueños no solo nos dejaron esta joya, sino que nos dieron también su buen gusto por la decoración y mantenimiento de la autocaravana. Dispone de gas GLP, algo que cualquier autocaravanista agradece. Conclusión, estamos enamorados de ella y creo que ahora entendéis un poquito más el porqué. Esperamos volver a la normalidad y disfrutarla como se merece. Nos vais a acompañar, ¿verdad?